Este es el Packet Tracer para el ítem 4.2.1.4, denominado configuración de mapas estáticos de Frame Relay. Un poco de la topología que vamos a estar analizando. Ya lo que es la nube de Frame Relay está configurada, no tenemos que hacer nada ahí. Un poco de la tabla de direccionamiento, así es que debe de ir. Y veamos los objetivos en la parte 1, que es configurar Frame Relay, y en la parte 2, que es configurar mapas estáticos de Frame Relay y los tipos de LMI. Bien, en la situación nos dice de que vamos a configurar dos mapas estáticos para Frame Relay. Si bien el tipo de LMI se detecta automáticamente en los routers Cisco, asignará el tipo de manera estática mediante la configuración manual de LMI. Es lo que yo les digo, es, digamos, lo más sano. Siempre que vayamos a configurar esto, tratemos de dejar todo lo estándar, de configurar lo más estándar posible, puesto que no sabemos si del otro extremo hay equipos Cisco. Entonces vaya a haber un problema cuando levante ese enlace de Frame Relay. Bien, vayamos a la parte 1, configurar Frame Relay. En el paso 1, que es configurar la encapsulación de Frame Relay en la interfaz serial 00 de R1. Entonces, digamos que esto es un paso a paso de lo que hay que hacer. Vayamos a R1 y configuramos esa interfaz serial. Bien, le damos Encapsulation. Vemos que me permite Frame Relay, HDLC y PPP. Ok, entonces algo que veamos, do show interface serial 0. Bueno, aquí nos dice que ya es Frame Relay, que el LMI es Cisco por default. Y también recuerden el 1023, lo que realiza para, o por qué se utiliza ese 1023. Algo que se me olvidó decirles, que también vi en la teoría, es que si yo le doy este comando, bueno, estoy dentro de la interfaz, si le doy este comando no encapsulation frame relay, ¿qué tipo de encapsulación tomaría? Entonces le doy 5 segundos para que tengan presente y puedan adivinar qué tipo de encapsulación puede tomar en caso tal de que no estemos utilizando frame relay. Bien, aquí le damos no encapsulation frame relay y yo me imagino que ustedes ya deben de saber cuál es la por default para este tipo de interfaces en los equipos Cisco. Entonces, por default es HDLC. Entonces aquí vemos que se devuelve a la encapsulación HDLC en caso tal de que no estemos utilizando frame relay. Bien, ahí la tenemos. Nos dice paso 2, configurar la encapsulación frame relay en la serial 0 de R2 y de R3. Vamos a R3. Bueno, hay que entrar a la interfaz. Y vamos hacia R2. Listo. Entonces ahí ya todos están habilitados para utilizar, para empezar a realizar las configuraciones. Nos dice probar conectividad. Desde el símbolo del sistema de la PC, verifique la conectividad laptop en la computadora portátil ubicada en este direccionamiento mediante el comando pin. La pin del PC hacia la laptop debe de fallar. Bueno, vamos a ver esta parte aquí.
hacerlo desde acá. Bien, entonces antes de que de pronto me digan o que le damos el PDF, piensen un poco por qué debe de fallar esta conexión. Vamos a darle esos 5 segundos. Bien, este protocolo, como por así lo vemos como una nube donde hay varios switches dentro para la comunicación. No es como esos protocolos punto a punto, como lo podemos configurar con HDLC o PPP, que conectamos otro equipo aquí y bueno, la conexión es de uno a uno. Ya sabemos cuál es mi otro extremo. Aquí hay que indicarles cómo podemos llegar hacia los otros dispositivos. Eso lo hacemos a través de los mapas estáticos en este caso. En caso tal de que sea algo dinámico, si le damos esa responsabilidad a RP inverso. También ya hemos estudiado esas dos teorías. Entonces es como lo podemos hacer a la analogía como un protocolo de enrutamiento. No solo basta decirle o configurar OSPF aquí o SPF aquí, no, hay que darle cuáles son las redes en las cuales va a correr ese protocolo. Lo mismo pasa aquí. No solo basta con decirle encapsulación aquí, encapsulación aquí, encapsulación aquí, ajá, pero ¿y cómo R1 llega a R3? A través de una nube tan grande que maneja varios switches. Entonces, esa es la respuesta. Veamos qué nos dice Cisco aquí. Bueno, aquí falla, dado que R1 no tiene una ruta para llegar hacia la red 191.68.30.0. R1 debe configurarse un mapa frame relay para que pueda encontrar el destino del siguiente salto y así alcanzar dicha red. Es una conclusión de lo que yo dije con mis propias palabras. Bien, parte 2, configurar mapas estáticos de frame relay y de tipos de LMI. Entonces aquí nos dice de que cada router necesita dos mapas estáticos. Ahora, ¿por qué cada router necesita dos mapas estáticos? Si vamos a R1, él necesita un circuito virtual para poder llegar hacia R3 y otro circuito virtual para poder llegar hacia R2. Lo mismo para R3, uno aquí, otro acá, y para R2, uno aquí y otro acá. Entonces, por eso se dice que se necesitan dos mapas o dos circuitos virtuales. Bien, indicar los DELSI que llegan a los routers. Aquí nos dice configurar mapas estáticos en R1, R2 y R3. Bueno, en R1, para que utilice mapas estáticos de frame relay, vamos a utilizar el DELSI 102 para la comunicación de R1 al R2. Esto cuando se está aprendiendo, la idea es que lo hagamos en lo posible. El estudiante, yo les exijo que saque un papel y dibuje la orientación para que no tenga errores, porque si configuran frame relay y no les da, por ejemplo, no les sube la interfaz o no corre ese protocolo de enrutamiento, es muy difícil resolver el problema si no tienen todo el conocimiento y apenas estamos empezando a configurar frame relay. Entonces yo les sugiero de que para el literal A, el B y el C, no importa que se tomen más tiempo, porque aquí la idea no es correr, la idea aquí es que aprendan. Entonces, que se tomen más tiempo, saquen un dibujito y así como hacíamos esa orientación en las diapositivas que veíamos anteriormente, lo hagan para este laboratorio. Entonces, tomen esto, entonces digan, de aquí para acá va el del cital y de R3 hacia R1 va el del cital. Coloquen la flechita, la orientación es supremamente importante. Entonces, vamos a salir del... Bueno, aquí nos lo dice de que para llegar hacia el frame relay, que está hacia el extremo 10.1.1.2, eso hace referencia hacia la serial 0R2, o sea que para yo llegar hacia este extremo voy a utilizar el DELSI 102. Bueno, la palabra clave es broadcast, ya sabemos para qué. Ahora, para llegar a la 10.1.1.1.3, que hace referencia a la serial 0 de R3, voy a utilizar el DELSI 103. Entonces, vamos a hacerlo. Esto lo podemos copiar
y lo escribimos mejor. Esto va para R1, lo escribimos mejor cuando nos los pidan en R2 y R3. Bueno, que estaba ahí entre esa interfaz. Serial 0. Bueno, aquí, bueno, creo que sí, vamos a hacerlo así. Listo, aquí ya sabemos, para poder llegar hacia la interfaz serial 0 de R2, que es mi destino, voy a utilizar el Delsi 102. Y para poder llegar hacia la interfaz destino de R3, la serial 0, voy a utilizar el Delsi 103. Ya ahí estoy creando mis dos circuitos virtuales, tanto para R3 como para R2. Bien, ahora nos dice configurar R2, el Delsi 201 para la comunicación de R2 al R1. Entonces vamos a hacerlo, vamos paso a paso. Vamos a darle Frame Relay Map, le dimos cuál es el protocolo, aunque la teoría como tal nos dice de que utilizan los 4 protocolos. Adicional a estos dos está IPX y AppleTalk. Para Packet Tracer nada más permite estos dos protocolos de capa 3. Sería IP. Vemos que aquí nos dice especificar la dirección del protocolo, pero esta es la dirección IP destino. En este caso estoy en R2, iría para R1, creo que es así. Veamos la interfaz serial 0, aquí la tenemos 10.1.1.1. Vamos por aquí. Vamos a utilizar el Delsi 201 con la palabra clave broadcast. Bien, ahora si vamos, veamos si es 203, no he visto, pero sí me sé la dirección de R3. Bien, el Delsi 203 lo vamos a utilizar entre R2 y R3. Utilice la dirección IP correcta para cada mapa. Bien, vamos a hacer lo mismo pero para R3. El 301 entre R3 y R1. Frame Relay Map IP. Y para, veamos si es el 302. El 302 entre R2 y R3. Bien, ahí lo tenemos. Nos dice, bueno, hasta este momento ustedes pensarán, bueno, veamos un poco la configuración. Do show, vamos a ver frame relay, frame, vamos a ver los tipos de PVC. Esto no lo hemos visto, pero los 3 comandos que me permiten to show frame relay es analizar los LMI, el mapa y el PVC. El PVC, recuerden que son los circuitos virtuales permanentes. Entonces aquí vemos de que hay dos, uno para el Delsi 301, otro para el Delsi 302, que lo están aprendiendo o se está configurando por la interfaz serial 0, se encuentra en estado active. Bien, otros parámetros aquí están el FEN, el BEN, que hasta el momento no tienen mucha relevancia. Vamos a ver el protocolo que vimos, el comando es el map. Vemos que por la interfaz serial 0 que tenemos acá, tenemos 1 para R1, lo aprende por el o lo va a enviar por el Delsi 301, lo mismo para R2, que lo va a enviar por el Delsi 302. Cisco utiliza la palabra clave broadcast, es estático y se encuentra active. Pero la pregunta es, veamos que tenemos configurado. Vemos que tenemos configurado EIGRP. ¿Por qué no alza los networks? Entonces ustedes se dirán, bueno, verificamos nada más R3, vamos a verificar R1. Vemos de que también está configurado
EIGRP, veamos que también está configurado EIGRP anunciando por qué interfaz va a correr por estas dos interfaces. Entonces, ¿por qué no levanta el neighbors? Aquí hay algo que nos dice configurar ANSI como tipo de LMI entre R1, R2 y R3. Introduzca el siguiente comando en las interfaces. Entonces, es lo que les vengo diciendo. En lo posible, traten de utilizar lo que es estándar, porque yo no sé qué es lo que está dentro de mi nube y si mi nube no tiene equipos Cisco, ¿cómo hace? Entonces, en realidad no sé esta nube de cómo está configurada. Recuerden de que estos son archivos .pka. De todas maneras, vamos a hacer lo que nos dice el laboratorio FenRelay LMI Type y le decimos, bueno, aquí vemos los que veíamos que era ANSI, Cisco y Q933A. Son los tres que permiten los tipos de LMI. Uno es incompatible con el otro. Ahora, aquí por lo que estoy viendo, o por lo que el resultado que vimos, bueno, aquí no lo vimos, vamos a sacarlo. Do show relay LMI. Aquí nos dice de que el tipo es Cisco. Quizás como materia de laboratorio en esta interfaz le configuraron ANSI. Recuerden de que ellos no son compatibles unos con otros. Entonces, por eso lo más probable es que Cisco nos manda a configurar ANSI de este extremo. Veamos para ver si sube o si pasa ese tráfico en este caso de IGRP. Veamos FriendRelay LMI Type y le damos que es ANSI. Vayamos hacia R3. FriendRelay LMI Type, le damos ANSI. Ahí ya me debe levantar el neighbors. Pero listo, ahí levantó el neighbors con R1. Y vayamos a R2, FriendRelay LMI Type ANSI. Bien, listo. Ahí ya tengo un neighbor con R1, R3. Ahora, vamos a comprobar si lo de la palabra clave. Bueno, aquí ya terminamos el laboratorio. Veamos nuestra puntuación. 100 de 100, o sea que estamos súper bien. Lo que quiero que vean ahora es qué pasa si yo le quito esta palabra clave broadcast. Vamos a trabajar con, tenemos R2, vamos a trabajar con la palabra clave con R3. Se me debe de caer esta adyacencia. Bueno, aquí ya lo tenemos aquí. Vamos a entrar a la interfaz. Estamos dentro de la interfaz y vamos a tumbar esta parte. Vamos a decirle que no haga este mapa. Bueno, se me va a caer porque le voy a decir que no. Se me va a caer esa adyacencia. Pero vamos a colocarle que no lleve la palabra clave broadcast. Bien. Entonces aquí lo que me está diciendo es que, bueno, ahí vemos que levantó la adyacencia con la 10.1.1.3. No lo debería hacer. No lo debería hacer. De todas maneras, veamos. Do show. Bueno, listo. Ahí como que se quedó ahí. Los límites. Aquí me dice que los paquetes llegaron a su límite. Pero me levanta la adyacencia. Vamos a ver. Do show IP EIGRP neighbors. Entonces aquí me dice que levantó la adyacencia. Vea, esperemos un poco
para ver si me vuelve a salir este mismo mensaje. Listo, ahí salió. Y vemos que los contadores se reiniciaron. Aquí vemos este contador y aquí le faltaba un segundo para caerse. Entonces vemos de que aunque parezca que se levanta la adyacencia, no va, digamos, a tener como que esa permanencia. Aquí nos dice esa estabilidad. Vamos a darle do show IP row. Esa estabilidad aprendió la 192 168 10 0, que hace referencia hacia R1, pero no está aprendiendo, digamos, bueno, aunque aquí sería colocarle otra red, una loopback, por ejemplo con la 40 10 191 68 40 para verificar eso, pero vemos que la adyacencia baja y sube, baja y sube, baja y sube, no es algo permanente, depende de los contadores que les estoy. Ahí le quedan 6 segundos, ahí le quedan 8, y así podemos ir que en algún momento, dependiendo, bueno, ahí vemos de que perdió, pero vuelve ahí. Lo ideal es que lleve la palabra clave broadcast y nos evitamos este tipo de problemas. Bueno, aquí primero hay que quitarlo, hay que decirle que no, y luego sí lo colocamos. Ahí ya me debe de levantar la adyacencia con sus contadores de forma correcta y no tendríamos que presentar más ese problema. Listo. Vemos de que ya pasamos los 15 segundos que veamos como límite aquí antes de que volviera a exceder, y ya yo sé que ahí no se me va a caer ese neighbor más. Ok, eso era lo que les quería mostrar. Espero que sea de gran ayuda este primer packet tracer de este capítulo y sigamos con el currículo.